Con justamente, ¿no? El abogado de Hugo Espino, sí. Exactamente, ¿no? Que junto con su hermana tiene, al parecer, estas empresas que habrían contratado con el Estado, al parecer, No, sí, pero por además, obligancia de los contactos, ¿no? Claro, se habla de un depósito, no solamente se habla, se ha demostrado que es un depósito de 90.000 soles, de dónde ha salido, el abogado dice que es un préstamo, pero en todo caso ya eso será materia de más reacciones. Cuéntame tú, ¿qué tienes? Bueno, vamos a tener justamente al abogado Benji Espinosa para hablar sobre esta nueva coyuntura, ¿no? Con Bruno Pacheco ya justamente hablando ante el Ministerio Público, sí. Y a ver finalmente qué es lo que nos tiene que decir. Bueno, y el abogado de Silva también ha dicho que se va a entregar próximamente, ya parece to be continuo. Es que, claro, llega tarde a la repartición, sí, ¿no? Porque finalmente, mientras más, digamos, aspirantes a colaboradores van brindando información, la información que puede entregar va a ser muy poco, too little, too late, como dicen los gringos, ¿no? Exacto, too little, too late. Pero aquí es too late, tengo que poner punto final. Para ti comienzan las cosas. Adelante contigo. Chao, Mónica, gracias. Bien, nosotros arrancamos y medias tintas. Ponme la cuña, por favor. A ver, mucho se ha hablado de una nueva investigación al presidente de la República, Pedro Castillo, quien justamente, no por el cargo que ostenta, por el poder que tiene, podría justamente este tipo de medidas constituirse en una obstrucción a la justicia. ¿De qué hablamos en particular? De dos hechos que se han conocido este fin de semana. Primero, esta carta, ¿no? Este memorándum, este informe que le ha enviado el ministro del Interior, o el Ministerio del Interior, pero el nuevo ministro, Willy Huerta, a la fiscal Marita Barreto, que como sabemos es la fiscal encargada, nombrada por la fiscal de la Nación, Liz Benavides, para investigar, digamos, estos actos de corrupción en el poder. Ojo que ha sido muy crítico Benji Espinosa respecto justamente incluso de la creación de este grupo. De todo eso vamos a hablar porque le dio una entrevista a Fernando del Rincón para CNN. Internacional se va volviendo el doctor Benji Espinosa. Internacional, obviamente, es el caso de un presidente constitucional de nuestro país, en este caso siendo investigado por la Fiscalía. ¿Qué es lo que le dice el ministro del Interior a la fiscal Marita Barreto? Bueno, usando algunos artilugios legales le dice, oye, ¿sabes qué? Sácame a Harvey Colchado de la cabeza de este equipo porque Harvey Colchado está en un equipo que no necesariamente responde a la jerarquía de la Policía Nacional del Perú, sino que es un grupo especializado que genera información, inteligencia, pero está separado, si se quiere, en el Ministerio del Interior. ¿Cuál es el temor? Hablaba con el especialista Rubén Vargas, especialista en seguridad, y claro, lo que todos los medios de comunicación recogen el día de hoy, está en El Comercio, está en La República, en Correo Perú 21, la intención de que el gobierno, Pedro Castillo, pueda tener de alguna manera el control de lo que este grupo va haciendo. Y el mejor ejemplo de que han perdido el control y de esta manera intentan recuperarlo sería justamente el caso de Bruno Pacheco. Y me lo va a negar seguramente Benji Espinosa con la capacidad que tiene. Si es que fue una entrega, si es que finalmente se le detuvo, si es que es o no colaborador o todavía aspirante a colaborador, si se le ha permitido justamente que se entregue y que se le dé arresto domiciliario porque tiene información que dar o por el tema de su salud. Bueno, el tema es que se les escapó esa paloma al Ejecutivo, tanto así que entran en pánico con la entrega, captura, como quieran. El tema es que Bruno Pacheco hoy por hoy está finalmente brindando la información a la Fiscalía. De eso también vamos a conversar con el doctor Espinosa, porque él dice que no ha logrado hacer el contrainterrogatorio. Vamos a preguntarle eso también. ¿Qué dice entonces el Ministerio del Interior? No quiero a Harvey Colchado, quiero a cualquiera de los otros tres que sí están capitaneando departamentos al interior de la Policía Nacional y que por un tema de jerarquía tendrían que a su vez responderle a la fiscal Barreto, pero también responderle al jefe de la policía y a su vez al ministro del Interior y a su vez al presidente de la República. Es decir, tener un control para que no vuelva a pasar lo que pasó con Bruno Pacheco respecto de los casos de Juan Silva y de el sobrino Fray Vázquez Castillo. Ahora, lo que ningún medio de comunicación aclara es si es que finalmente este comunicado es un pedido, una sugerencia o una orden a la fiscal Marita Barreto.
Bueno, nuevamente, hablando con Rubén Vargas, lo que nos ha quedado claro es que este equipo, con Harvey Colchado a la cabeza, lo nombró el ministro González antes de ser expectorado. ¿Ok? Y lo nombró justamente con Harvey Colchado a la cabeza. Se pueden decir muchas cosas de Harvey Colchado. Le tienen ojeriza diversos medios de comunicación, diversos analistas, diversos políticos, porque recordarán, Harvey Colchado fue el equipo de la DIVIA que estuvo detrás de la captura a Alan García Pérez, respecto de Keiko Fujimori, todo el equipo Lavajato, ¿no? Rafael Vela, cuando hacía todos sus shows, que hasta ahora no acaban en absolutamente nada, utilizaban a Harvey Colchado. Ustedes recordarán incluso que uno de los subordinados de Harvey Colchado fue al Congreso de la República y pechó a todo el mundo. Claro, todo el mundo en la polarización, ¿no? Y en la tontería, este tema del republicanismo y por aquí que por allá, que terminó también obviamente con el tema de Merino y esta marcha, la generación del Bicentenario. Todo el mundo lo aplaudió a Colchado y equipo. Hoy por hoy la situación es distinta, pero finalmente lo que queda claro es que Harvey Colchado ha logrado, y no solamente él, el equipo que conforma, ha logrado que Bruno Pacheco esté en manos de la Fiscalía y brindando declaraciones. ¿Ok? Entonces, esa es la situación del Ministerio del Interior. Solamente para terminar la idea. Hablando con Rubén Vargas, le pregunto directamente, ¿quién tiene la capacidad de decidir o no la salida de Harvey Colchado? Marita Barreto no lo va a hacer, porque eso ya está en una resolución del Ministerio del Interior cuando González fue ministro del Interior. Entonces, a mí me parece que por más que se haya generado todo este escándalo, muchos funcionarios en el gobierno ya no tienen vergüenza. Les importa tres pepinos. Lo más probable es que el señor Willy Huerta se zurre en finalmente todos estos comentarios, todas estas opiniones y estas críticas y finalmente en un acto nuevo de, si se quiere, ¿no? Sobonería, o si se quiere, finalmente, claro, algunos dirán defensores del presidente que está en su prerrogativa hacerlo. Va a sacar a Harvey Colchado de la cabeza. Ahora, lo interesante es si es que esto podría generar también un argumento más para la posición de obstrucción a la justicia más adelante. Analizándose, se podrán finalmente valorar este hecho. Ya voy adelantándome, ¿no? La presencia de Benji Espinosa, porque esto es un hecho. Hay una carta que es un hecho. No queremos a Harvey Colchado. Lo más probable, repito, es mi opinión, vamos a ver qué se define en los próximos días, es que a Harvey Colchado lo saque el ministro Willy Huerta. Esos hechos, más adelante, serán presentados como pruebas indiciarias, si se quiere, de una posible obstrucción a la justicia por parte del Ejecutivo y en este caso el Ministro del Interior, y tendrán que ser valoradas finalmente ante el juez respectivo. Esa es la situación. Entonces la pregunta es, ¿va a hacerlo Willy Huertas en los próximos días? Yo creo que sí. ¿Cuánto va a cambiar este tema? No lo sabemos. Y si es que los que tomarían el mando, finalmente, harían su trabajo de manera correcta, es decir, informando únicamente a Marita Barreto, sabiendo lo que parece ser ya un hecho, que el gobierno hace lo posible y lo imposible por evitar la captura de Fray Vázquez Castillo y de Juan Silva. Repito, el mejor ejemplo sería lo que ha ocurrido con Bruno Pacheco, que finalmente brinda ya declaraciones al Ministerio Público. El otro tema del día de hoy, bueno, ayer y el día de hoy, Beder Camacho versus fiscal de la Nación. Me pareció alucinante. No, lo de Alejandro Salas, ojo, hay que darle algún mérito, ¿eh? Porque tiene la capacidad, ni Cantinflas, señores, convierte lo que parece ser una verdad de perogrullo en finalmente no una duda. Él decía, Beder Camacho es un ciudadano que ha recibido una información y se la ha compartido a un periodista. Bueno, si no saben, se los cuento. ¿Qué pasó? Beder Camacho trabaja en Palacio de Gobierno, cercano al presidente, y finalmente otra persona más, también chotana, que trabaja en ese entorno, se puso a cruzar cierta información y se equivocó. En vez de coger una tesis, cogió un artículo jurídico de la hoy fiscal de la Nación y finalmente trató de hacer un cuadro comparativo concluyendo que había un plagio. A todas luces, un plagio. Y llama al periodista Américo Zambrano, creo que era de Hildebrand en sus 13, Américo Zambrano, y le dice, oye, mira, tengo esta información, la fiscal de la Nación ha plagiado, es una plagiadora, hay que denunciarle y por favor te pido que lo presentes rapidito.
obviamente Américo Zambrano, lo que siempre se dice, ¿no? Uno tiene que estar dispuesto a recibir información, pero también preguntarse quién me la entrega y por qué me la entrega y qué ganaría. Y obviamente corroborar la información. Américo Zambrano hace lo que todo periodista debería hacer, corrobora la información y al final sale que no había ningún plagio. Era puro bururú. Y obviamente la noticia cambia completamente de giro y más bien, en vez del plagio de Liz Benavides, empieza a ser la noticia qué es lo que quiere el Ejecutivo para dañar a la fiscal de la Nación que está investigando justamente al presidente de la República y a su entorno. Además, Vidal Camacho, sin que nadie le invite, sin que nadie lo llame, quiso hacer un pequeño show, que son justamente las imágenes que estamos viendo, y se acercó de motu propio al Ministerio Público. Obviamente le dijeron, regresa nomás, ¿no? Anda, que finalmente ya se te citará en su momento. Entonces, tenemos a un grupo desde Palacio de Gobierno que quiere coger información, quiere manipularla y quiere hacérsela llegar a los medios. Es decir, una campaña en toda su ley contra la fiscal de la Nación, Liz Benavides, que investiga hoy por hoy al presidente de la República y a su entorno más cercano, a través además de la fiscal Marita Barreto. Obviamente, el caso del presidente es específicamente la fiscal de la Nación por la alta investidura del presidente. Solamente para terminar, porque con Liz Benavides, más allá de que hay un grupete también que hace una campaña contra la fiscal Benavides, que habla pues que la fiscal Benavides no estaría adscrita, ¿no?, a este grupo que ha manejado el Ministerio Público por años. Ese grupo de gente que, sabiendo que el acuerdo entre los fiscales supremos era que una vez que salga Pablo Sánchez, entre Pedro Chávarri, hicieron una campañita a través del diario La República para que finalmente Pablo Sánchez se quede, porque ellos eran íntimos amigos con Rafael Vela, le entregaban la información a Tutti Limundi y manipulaban la justicia como les daba la gana a través también de medios de comunicación. Nadie tuvo una posición crítica con este equipo Lavajato y ahora ya ven los resultados. Fracaso absoluto. Vuelvo entonces a la fiscal de la Nación, Liz Benavides. Sí es cierto, tiene que responder por haber removido a una fiscal, Revilla, que estaba investigando una denuncia contra su hermana. Sería bueno que lo haga, porque, repito, tú puedes hacer todo bien con una mano derecha y con la izquierda puedes justamente deshacer lo que estabas avanzando bien. No digo que eso haya pasado, pero sí creo que la fiscal de la Nación necesita aclarar las razones por las cuales ha removido a la fiscal Revilla que veía el caso de su hermana. Pero de que hay una campañita por un tema de ideología, por un tema, ¿no?, de que ella es de mi grupo, de que ahora yo manejo la Fiscalía de la Nación, parece que eso ha acabado y hay que saludarlo también de la fiscal actual. Pero repito, eso no quita que se tenga que aclarar lo que se tiene que aclarar. Castillo en el Congreso de la República este 28 de julio. Cubríamos acá con Pedro Tenorio y Mónica Delta. Nos llegan, qué sé yo, a la hora aproximadamente de que empieza el discurso, nos llega el texto que había que leer. Y claro, muchos periodistas, en vez de esperar, así no nos van a volver a mandar los textos, colegas, por favor, no se adelanten. Bueno, todo el mundo empieza a colgar en su tuit que efectivamente el presidente, en la última parte de su discurso, tenía, digamos, dos pedidos, ¿no? Uno, al Congreso, el punto 2, para que le entregue una serie de proyectos de ley que el Ejecutivo había mandado. Era una manera nuevamente de victimizarse, ¿no? Y aquí tengo estos proyectos de ley que he mandado, pero no me han dado bola. El Congreso está en toda su potestad. Puede finalmente darle cabida o no a los proyectos que el Ejecutivo manda. También es su potestad no hacerlo. Nuevamente, todo se tiene que explicar. En una democracia que se valora, todo tendría que ser argumentado. Pero bueno, el Congreso tampoco no ha cumplido con eso. Pero bueno, y en el punto 1... En el punto 1, lo tenemos, creo, el video, mejor no lo cuento y ustedes lo vuelven a ver. A ver. No quiero terminar sin antes hacer dos pedidos. Hacer una lucha frontal contra la corrupción y que el Congreso de la República trabaje los proyectos de ley enunciados, los cuales presento en este acto y teniendo testigo, haga entrega lo mucho. ¡Viva el Perú! ¡Viva el pueblo peruano! Que se conduzcan con respeto y buena manera durante las sesiones. Está facultado para imponer el orden en las sesiones si cualquier congresista impide con su conducta el normal desarrollo de la sesión y no...
Bien, una risita nerviosa, ¿no?, del presidente ahí al final. Lo que hay que decirlo también, yo coincido con Federico Salazar en su columna del día de hoy en El Comercio, es que la verdad es cuestionable, ¿no?, que el Congreso de la República se haya dedicado, ¿no?, a gritonear, como lo hizo también Patricia Chirinos, porque claro, tienen un discurso, son muy gallitos, pero a la hora de los loros, de censurar, de interpelar, de pasar proyectos de ley, nada de nada. Se quieren quedar igual que Castillo. Igual de justamente, ¿no?, por el panetón de fin de mes. Están ahí por igual. Pero bueno, y repito, ellos seguro también tenían el discurso y sabían lo que iba a decir el presidente Castillo, que desde todo punto de vista han debido en todo caso permitir que el presidente Castillo diga lo que tenía que decir, porque la verdad había que ser bien sinvergüenza para decirlo. Lo que iba a decir, y no lo dijo, creo que todos los medios de comunicación lo han repetido el día jueves, el viernes, etcétera, y hoy nosotros, era que pedía a los prófugos entregarse a la justicia. A mí me hubiese parecido que si se lo dejaban decir, porque sabían que lo iba a decir, esto hubiese sido un escándalo internacional y obviamente al presidente se le habría tenido que salir la risa de la sinvergüencería de decir algo que la verdad no creo que el presidente Castillo, y no solamente no creo, sino que no hay, digamos, indicios que puedan mostrar que el presidente ha estado dispuesto justamente o interesado en que estas personas se entreguen a la justicia. Pero no se preocupen, que ahorita viene justamente el doctor Espinosa para contradecirme todo lo que yo aquí estoy planteando. Entonces, repito, creo que hizo mal el Congreso de la República en no permitirle, no, porque no se trata de gritonear, se trata justamente en el Congreso de hablar con hechos, de hablar con votaciones, de hablar con interpelaciones, con proyectos de ley. En fin, esa es la situación que tenemos en el Congreso de la República. Yo no sé si fue el barullo o finalmente que el presidente dijo, mejor me tiro para atrás porque ya... Muy bravo, ¿no?, mandarme con esta frase. ¿Quién le habrá aconsejado que finalmente diga ese tema? Que, repito, muy difícil que la gente le vaya a creer. Pero como dice el doctor Benji Espinosa, no se trata de creer, no se trata de opiniones, sino se trata de hechos. Así que, para conversar al respecto, le doy la bienvenida al doctor Benji Espinosa. Doctor. Cristian. ¿Qué tal, maestro? Doctor. Cristian. ¿Qué tal, maestro? Un gusto verte de nuevo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Doctor, a ver, lo primero, vi la entrevista, ¿no?, con mucha atención con Fernando del Rincón en CNN. Lo primero que yo quería era que, claro, más allá de decir estos son los indicios, esto es lo que ha pasado, quiero conocer cuál es su punto de vista de todo lo que está ocurriendo respecto del presidente Castillo, de las investigaciones que a él lo incluyen. Sí, Cristian, primero te agradezco la invitación. No, gracias a ti. Creo que es importante establecer que así sean hoy 4. En su momento era 1, hoy es 4, mañana puede multiplicarse, puede llegar a 100 o más. No interesa para la defensa porque la defensa sigue siendo la misma. Al presidente de la República no se le puede investigar, salvo por el caso de traición a la patria durante su mandato. ¿Por qué? Porque si no se genera este tipo de caos y este tipo de desorden y este tipo de presión que, por supuesto, la oposición celebra y que, por supuesto, algunos medios de comunicación, en lugar de informar, deforman la verdad, porque eso es muy importante. Ustedes tienen la labor de informar, no de deformar. Entonces, ¿qué debe entender la población? Lo que la población debe entender, que cuando hay una investigación abierta, primero, no se pueden estar tijereteando las declaraciones y diciendo Pacheco ha dicho esto, Pacheco ha revelado lo otro, Pacheco ha entregado tal cosa, no. O conocemos toda la versión, porque si vamos entonces a dejar de lado la ley y vamos a entrar a conocer actuaciones procesales que son reservadas, como lo manda la ley, bueno, conozcamos todo, para que la gente pueda juzgar, emitir su opinión y decir, a ver, ¿lo que dice Pacheco es creíble? ¿Lo que dice Pacheco es verosímil? ¿Lo que dice Pacheco es coherente? ¿O hay contradicciones? ¿O lo que dice una parte se contradice con lo que dice en otra? Eso no lo podemos saber porque a su antojo viene filtrándose información de manera interesada. Doctor, déjame por favor centrar un poco entonces nuevamente la pregunta, porque no me ha respondido de alguna manera. Yo le preguntaba desde su punto de vista qué es lo que ocurre, porque usted ha utilizado la palabra medios y oposición, ¿no? Medios que celebran estas investigaciones, oposición que celebran estas investigaciones. Entonces, recojo también lo que le dijo a Fernando del Rincón en la entrevista a CNN, que se ha judicializado la política. ¿Usted acusa de algo en particular a la fiscal de la Nación, sí. Liz Benavides? Sí. ¿De qué?
Creo que la fiscal de la Nación actualmente viene violando sistemáticamente el debido proceso al presidente de la República, y voy a poner algunos ejemplos al canto, porque a mí me gusta hablar con hechos, en efecto, Cristian. Primero, en el caso Ascenso de Fuerzas Armadas, emite una disposición fiscal comprendiendo al presidente Pedro Castillo la investigación, ¿correcto?, como si antes o nunca antes la doctora Zoraida Ábalos no hubiese suspendido la investigación al presidente Castillo. Cuando yo promuevo una nulidad y le digo, oiga usted está comprendiendo al presidente Castillo, desconociendo que antes la propia fiscal de la Nación ha dicho que no se puede, usted ni siquiera ha dejado sin efecto, no ha anulado esa decisión, saca una disposición siguiente y dice, sí, dejo sin efecto la disposición 2 de la doctora Zoraida Ábalos. ¿Eso qué significa? Significa que cuando actúan con premura y prisa, desconocen criterios internos de la propia Fiscalía de la Nación. Primer punto. Segundo punto, que es importante. ¿Cómo es posible que la Fiscalía permita que actuaciones procesales que son reservadas y que nadie debería conocer, ¿correcto?, según lo que manda la ley 139-324 del Código Procesal Penal, se estén filtrando, se estén dando a conocer? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el objetivo? Evidentemente, no es que se respete el debido proceso. Tercer punto, que es importante. Pero no recuerdo haberlo criticado esto cuando usted, digamos, no ejercía la defensa de uno de los involucrados en el caso Lavajato, que esto fue un hecho común, ¿o no? No, pero usted recordará, Cristian, que en el caso Lavajato, ¿no es cierto?, el señor Castro, te refieres al señor Castro seguramente. No, a Budián, José Miguel Castro. Sí. No, me refería a todos los casos en particular. ¿Hubo o no filtraciones de parte de la Fiscalía? Y se hizo mal. Ok. Y ahora también se está haciendo mal. Lo que pasa es que los males del pasado no se convierten en bienes del presente. Ok. Se sigue haciendo mal y eso es una violación sistemática. ¿Qué cosa genera? Afectación a la presunción de inocencia, porque claro, la ciudadanía se forma un juicio, ¿no es cierto?, de culpabilidad al presidente. Okay. Déjeme hacerle una cosa, claro, repitiendo un poco, recogiendo, ¿no?, su manera, digamos, de encarar el derecho. ¿Qué pruebas tiene de que la fiscal Liz Benavides hace esto? Bueno. ¿Cuáles son los hechos? Vamos a los hechos que concatenados nos dan precisamente la conclusión. Primero. Mire que esa ventaja de concatenados no se la da a muchos de los periodistas que lo entrevistan. Porque usted me dice, los hechos concatenados dan esa impresión. Cuando usted lo entrevista, usted no habla de los concatenados. Pero bueno, ¿cuáles son esos hechos que concatenados dan esa impresión? Fíjate, Cristian, lo que pasa es que hay que ver acá. Primero, ¿quién tiene el poder de esa información? ¿Quién tiene el control de esa información? ¿Quién la cautela y la cuida? El Ministerio Público. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque lo manda la ley. La ley dice, en la investigación que es reservada, el juicio es público, la investigación no. En la investigación, la dirección, la titularidad, el señorío, lo tiene el Ministerio Público. Y que sea reservada, depende del Ministerio Público. Es más, si la policía filtrara, ahí hay una omisión del Ministerio Público por no controlar a la policía. Pero doctor, ¿cuáles son las declaraciones que se han filtrado desde su punto de vista? Varias. ¿Cuáles? Primero, una información que dice que el presidente habría dado una nota en el caso del señor Pacheco. Dos, informaciones que dicen que supuestamente el dinero que se habría encontrado, los $20.000, tienen que ver con cobros que se hacían y que esos eran para el señor presidente. Tres, que habrían escoltas que recibían el dinero a nombre del señor presidente. Entonces, y así tenemos varias informaciones. Correcto. ¿Y cuál es la prueba de que sea Liz Benavides y no sean justamente una de las partes que también tienen la información? Los abogados. No. A ver, entonces estaríamos pensando que el doctor Nakazaki está filtrando la información. ¿Y por qué no? También lo hicieron los abogados, también puede haber hecho los fiscales, puede haber hecho un secretario, puede haber sido cualquier persona en la fiscalía. ¿Por qué apuntan mis sospechas hacia el Ministerio Público? Porque de un tiempo a esta parte yo he denunciado que el Ministerio Público no actúa con objetividad. Cristian, usted lo sabe muy bien, sabe que el Ministerio Público debe actuar con objetividad, recogiendo elementos de cargo y de descargo. Los que te incriminan, los que te aguillotinan, como los que te desincriminan, digamos. Pero lamentablemente, de un tiempo a esta parte, el Ministerio Público está actuando como una caja de resonancia política. Por eso es que yo he dicho en CNN, he dicho que lamentablemente las fronteras de la política se han ampliado, se han ensanchado y ahora incorporan a los procesos judiciales. Yo recuerdo, doctor, que anteriormente en el caso Lavajato eran declaraciones completas, audios, videos. O sea, lo de ahora es un Chancay A20, finalmente, a comparación de otros años, solamente para hacer una comparación. Por supuesto, y esa comparación es válida porque se hizo mal ahí. Y se está haciendo mal ahora. Claro, pero finalmente acá no tenemos una declaración completa. Pareciese que, por ejemplo, en el caso, cuando Pablo Sánchez
sí, de alguna manera comparte información, incluso cuando hay una audiencia, se conoce de alguna manera el Ministerio Público tiene que sacar todas sus balas. Pero lo de ahora con Bruno Pacheco son cosas, ¿verdad? Un poquito por aquí, un poco por allá, pero siguiendo un poco su línea de razonamiento, no hay un hecho, una prueba concreta que usted pueda mostrar que es Liz Benavides, la fiscal de la Nación, o Marita Barreto la que ha entregado información. Si la ley dice que los custodios de esa información son los fiscales, está la doctora Barreto, la coordinadora, y está la doctora Liz Benavides que está investigando al presidente, entonces la responsabilidad es por acción, porque lo hacen de manera deliberada, porque entregan la información, o por omisión, o por falta de control. Correcto, qué bonito. De una u otra manera está bien, son responsables. Está bien, pero eso la hace finalmente filtración, pero ¿hay algo más de lo que acuse? Porque claro, cuando usted me dice que se ha politizado usted de alguna manera, me pareció entender en la entrevista con Fernando del Rincón que acusa a la fiscal de la Nación de ser una operadora política de esto que usted ha mencionado, la oposición y algunos medios que quieren dejar de carrera. Es más, usted politiza su defensa legal, usted politiza y dice, bueno, si quieren ser presidentes, si quieren llegar al gobierno, que ganen una elección. Esa es una politización de su defensa jurídica, doctor. Evidentemente la defensa del primer mandatario de la Nación está evidentemente rozando con lo político, lo jurídico y lo político. Ok, entonces en el caso de la fiscal no vendría a ser lo mismo, la investigación fiscal, judicial, también roza lo política por una consecuencia directa. No es que ella quiera intervenir en la política, pero como usted dice, investigar al presidente de la República tiene un correlato político, doctor. La gran diferencia es que estamos asistiendo a lo que yo he llamado una guerra jurídica. Se utilizan, ya no se utilizan pues los tanques, ya no se utilizan ataques, ¿no es cierto?, de asesinos, sino ahora se reemplaza el ataque a través de los procesos judiciales. ¿Es un nuevo término el que usted, digamos, menciona o es el famoso en inglés lawfare? Es el lawfare. Sí, pero el lawfare habla de justamente, pero el lawfare habla de torcer la realidad. Aquí hay investigaciones, hay indicios, hay aspirantes a colaborar eficaz. Entonces, no se está inventando nada. Ahora, las consecuencias, los efectos que algunos quieran darle a esa investigación, eso escapa a la Fiscalía, doctor. Precisamente, Cristian, como usted está bien diciendo. Partamos de acá. Tú teme, doctor, tú teme. A ver. Los procedimientos judiciales que se utilizan y que tienen una resonancia política porque se hace aparecer al presidente como culpable cuando recién está siendo investigado, y la gente debe saber que estar investigado no es sinónimo de ser condenado. Pero claro, ¿cuál es el mensaje que se vende? Ah, es un corrupto, ah, es un ladrón, ah, está metido en una organización criminal, ah, todos son una banda delincuencial. Alguien se pone a pensar, por ejemplo, tú, Cristian, como yo, tenemos la garantía de presumirnos inocentes hasta que no sea un juez, luego de un juicio, con una sentencia firme, el que pueda derribar la presunción de inocencia. ¿Cómo puede admitirse en un Estado de Derecho que hayan condenas sin juicio? ¿Cómo puede admitirse que se invierta la carga de la prueba? Ahora el señor presidente tiene que demostrar ser inocente. Pero usted me habla ya de un juicio mediático. Ah, pero es que lo hay. Estamos instalados en juicio mediático. Pero eso es el juicio del Tribunal de la Opinión Pública. Desgraciadamente esa es una realidad y una consecuencia de las nuevas tecnologías hoy por hoy. Esto es a nivel mundial, no es un tema contra Pedro Castillo. Ah, no, esto pero ocurre en todas partes. es una tendencia. En otros países pasa. Entonces, no, mi punto es que no lo está haciendo la fiscal adrede, sino que finalmente es un efecto de este mundo globalizado en el cual la información fluye y hay justamente, si se quiere, estos medios de comunicación y la gente se forma una opinión. Pero pongamos otro hecho, dado que Cristian me está pidiendo hechos. El tratamiento de la información del señor Pacheco. Según lo que reveló la República, el señor Pacheco no es que al inicio se haya acogido al proceso especial de colaboración eficaz. De hecho, voy a confesar, denme un premio, denme un beneficio, a ver si me eximen la pena, me reducen, me cambian la pena condicional, lo que fuera. No. Lo que dijo, voy a responder las preguntas. Y quien se presenta a un caso como testigo, ¿cuál es el tratamiento que debe haber? Muy bien, usted es testigo, llamó a la defensa, me notifican. Yo no tengo problema e incluso participar fines de semana, feriado, no importa, pero que me notifiquen, me digan, tenemos a un testigo, va a dar una declaración en un caso donde está el presidente, participe. Los fiscales no pueden tomar declaraciones a solas o espaldas de la defensa. Si eso, Cristian, ¿no te parece una afectación al debido proceso y por tanto una violación a la objetividad? Déjeme hacerle la pregunta, porque, claro, y le confieso, yo no sé cuál es el momento en que tienen que llamar
justamente a la defensa de, obviamente, una persona que va a ser mencionada por esta persona. Lo que queda claro es que la primera declaración ante una autoridad tiene que ser con la defensa de la persona, en este caso con la defensa de Bruno Pacheco. ¿Es acaso en la primera declaración que también tendría que estar usted? ¿Y qué tal si Bruno Pacheco no iba a decir nada del presidente Castillo? ¿Por qué tendrían que haberlo invitado, doctor? Porque hay estándares... ¿O surge ya con ese temor de que Bruno Pacheco obviamente va a hablar del presidente Castillo? Quizás no tiene nada que decir del presidente. Sí, y si no tiene nada que decir, no haré ninguna repregunta, porque precisamente esas son las posibilidades. Si habla de mi cliente, le repregunto, le hago el cross-examination, la repregunta, el contrainterrogatorio. A ver, entonces si no, no. Invitamos a 33 millones de abogados porque podría hablar de 33 millones de peruanos. Porque acá el tema es muy concreto. Pacheco está vinculado, por ejemplo, como testigo en el caso Fuerzas Armadas, está vinculado en el tema del encubrimiento, entonces claramente debe la defensa de quien podría ser señalado, no que es indicable, que podría ser señalado, estar presente. Y fíjate, vamos a tu, sí, pero supuesto. La ley no plantea y tampoco lo comete en una falta o un delito. Si finalmente habla de una persona, obviamente la Fiscalía luego tendrá que llamar al abogado para cuando se le haga un nuevo cuestionamiento o un nuevo interrogatorio. Y vamos a ese supuesto. Y si ya habló respecto al presidente y la Fiscalía no me ha convocado, ¿estamos en la misma situación? Usted tendrá la posibilidad de repreguntar y de cuestionar cuando se le tenga que invitar, porque queda claro pero si que ya está declarando sin presencia de la defensa. Y va a volver a declarar finalmente con la defensa con usted. Déjeme hacerle la pregunta. Pero ya entonces, hay una violación al debido proceso. No necesariamente. ¿Ya lo invitaron a contrainterrogar a Karelin y a Samir? Mañana declara a la 1:30 Karelin. Y viene declarando hace tiempo, y usted no planteó lo que ahora plantea con Bruno Pacheco. Mañana va a declarar... Pero ya declaró anteriormente a la Fiscalía, y tampoco usted pidió estar ahí. No, pero a ver, acá hay un tema distinto. Desde que yo asumo la defensa, es la primera declaración testimonial que va a tener la señora Karelin, estando yo presente como defensa, entonces vamos a contrainterrogarla como corresponde. Y con Samir también, y con Bruno Pacheco también va a tener esa oportunidad. Por supuesto, yo pedí, pero además hay un tema. No dice, pues, hay otro hecho. CNN dice que se está incumpliendo el debido proceso porque usted no lo... Se está violando el debido proceso y te voy a poner un ejemplo que no me vas a poder refutar, aún cuando quieras. A ver. Fíjate, la Fiscalía escucha la declaración en medios de prensa de Mariano González. Mariano González está atacando al presidente Pedro Castillo. Lo está señalando, ha levantado su dedo acusador contra el presidente Pedro Castillo. Horas después, el señor Mariano González ingresa al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, y rinde una declaración como testigo. ¿Cuál es la estratagema que monta la fiscal Benavides, la fiscal de la Nación? Por eso digo que viola el debido proceso. Le toma declaración y no nos convoca. Luego de la declaración del señor Mariano González, abre una investigación. Y te voy a decir, o sea, tenemos el caso de que la doctora Benavides le ha tomado la declaración a un testigo sin que exista una investigación abierta. ¿Y sabes cuál ha sido? Porque le he planteado una nulidad. ¿Sabes qué cosa ha dicho en su disposición contestándome? Yo, no, doctor, lo que pasa es que el señor Mariano González ha venido en un marco de actos de indagación previa. Entonces yo dije, actos de indagación previa. Puse a revisar la ley orgánica del Ministerio Público, Código Procesal Penal, derecho comparado, eso no existe. ¿Qué cosa es eso de actos de indagación previos? En otras palabras, sin que exista investigación y para poder limitar y violar el derecho a la defensa, le toman la declaración al señor Mariano González y luego abren la investigación. Cuando la Fiscalía se entera de que puede haber un hecho con apariencia delictiva, ¿abre o no abre investigación? Así de sencillo. Finalmente, ya lo van a invitar seguramente para el contrainterrogatorio. Me acaba de confirmar que el día de mañana es que va justamente el contrainterrogatorio a Karelin. 1:30 de la tarde. Y usted no puede, finalmente, posteriormente a ese contrainterrogatorio, contar nada de lo que ahí se hable. Ah, no, porque las diligencias son reservadas. Correcto, solamente para hacer el comparativo. Ahí la confrontaremos. No, claro, ahí la confrontará. Quiero preguntarle además, doctor Espinosa, ¿a quién más defiende, además del presidente Pedro Castillo? Al presidente Pedro Castillo y a la primera dama Lilia Paredes, a nadie más. Yo no soy abogado, ya lo he dicho, de la familia presidencial ni del entorno presidencial. Yo solo soy abogado. ¿Y por qué ambos, doctor? Porque yo inicié con la defensa del presidente Pedro Castillo, consideraron que me he desempeñado bien como abogado, y entonces la primera dama ha tenido a bien también confiarme en su defensa. Es un tema de confianza. Ok. Ya pasamos de ese tema inicial que generó mucha polémica respecto de que el presidente no debería ser investigado. ¿O usted sostiene que todavía? Pero bueno, finalmente actúa en la defensa legal bajo la premisa de que investigaciones ya se abrieron. Ahora, ustedes siguen, me imagino, con un proceso para anular las investigaciones. A través de la tutela de derechos. Y será, Cristian, el Poder Judicial en la tutela de derechos o el Tribunal Constitucional en una demanda amparo
los que hagan respetar la Constitución. Yo sé que hay muchos que sostienen la interpretación coyuntural de la Constitución, que dicen que en realidad la voluntad del constituyente es no acusar, pero sí investigar, cuando el constituyente lo que ha dicho es no acusar en términos constitucionales. Y el presidente es el único funcionario del Estado en el Perú que tiene inviolabilidad. Algunos tienen inmunidad, ¿no es cierto? Otros tienen otro tipo de privilegios procesales, pero el presidente es el único que tiene inviolabilidad y eso es algo que no se quiere entender, lamentablemente. Ok, ¿por qué, creo que fue el año pasado, noviembre del 2021, le comenta en una entrevista a Pamela Abertis que el presidente sí podía ser investigado? ¿Qué es lo que ha cambiado, doctor? Porque lo hice en los términos, es importante entender el contexto completo. Pero usted lo dijo. Por supuesto. Usted dijo que sí podía ser investigado el presidente porque fue en el contexto de el allanamiento a Palacio y encontrar los $20.000, justamente en el contexto de los ascensos. Yo lo decía en los siguientes términos, Cristian, y gracias por la pregunta. Sí, porque veo que ha desaparecido, curiosamente, de YouTube, pero bueno, ese ya será otro tema. Pero se ha circulado y no tengo ningún problema. Correcto, correcto. Yo pienso como Víctor Hugo, yo pienso que las personas podemos cambiar siempre las hojas, pero no la raíz. Y entonces uno nunca puede cambiar los principios, aunque las opiniones... Cuénteme, por favor, ¿por qué el año pasado dijo que sí se le podía investigar al presidente Castillo y ahora, digamos, no de manera tan apasionada dice que no? Porque yo lo hablaba en términos de... Hay limitaciones y la Constitución sí permite ciertas cosas, pero en el ámbito de lo que establece el 117. Por ejemplo, traición a la patria. Hoy el presidente está siendo investigado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por traición a la patria. Sí. ¿Lo puede hacer el Congreso? Sí. Sería un loco, un orate o un ignorante de la Constitución decir lo contrario. Por ejemplo, si es que se le imputa alguna infracción constitucional, como por ejemplo disolver el Congreso fuera de los supuestos que establece la Carta Magna, también se le puede ver una investigación que termine en una acusación constitucional. Entonces al presidente sí se le puede investigar durante su mandato, pero solo bajo los 4 supuestos que establece el 117 de la Constitución. Pero me está diciendo que usted respondió eso en este contexto. O sea, se refería a esos artículos en particular y no al contexto respecto de la cual giraba la entrevista. No. La posibilidad de que Bruno Pacheco, el hombre cercano, el secretario, el amigo del presidente Pedro Castillo, había sido encontrado con $20.000 y ahí surge la pregunta lógica de nuestra colega Pamela Abertis. ¿Podría también ser el presidente investigado por este caso que incluye a su mano derecha a Bruno Pacheco? Y usted respondió que sí, pero no se refería a este caso, sino al artículo que en la Constitución menciona por qué puede ser investigado el presidente. Claro, Cristian, y puedes ver la entrevista completa, incluso. ¿Por qué? No, yo sí la he visto completa y usted dice en un momento, bueno, pero hay que hacer la aclaración que solamente lo puede investigar la fiscal de la Nación y solamente, finalmente se le puede investigar, pero no presentar acusación. Usted habla incluso de investigación preliminar. Por eso, lo decía en el ámbito del 117, para que se pueda entender, pues, finalmente soy el autor de esas expresiones y como autor puedo explicar a qué me refería. Me refería básicamente al modelo constitucional diseñado en nuestra Carta Política, que es un modelo muy claro. Nosotros tenemos, y suscribo acá las palabras del doctor Eguiguren, tenemos a un presidente ultraprotegido por la Constitución, y si eso no le gusta a los congresistas, bueno, en lugar de criticarlo, que lo cambien. Que lo cambie. Hasta ahora, mira cuántos meses estoy planteando esa defensa. Su respuesta, bueno, mi respuesta fue en los términos de los linderos del 117. Ok, pero entonces, déjame entender, ¿por qué se le puede investigar por los artículos, según los linderos del 117? Perdón, ¿por cuáles sí se les podría investigar? Traición a la patria, no convocar elecciones, impedir el funcionamiento de los órganos del sistema electoral. Por esos que usted ha mencionado, se les puede investigar, ¿y qué más se puede hacer? No. En esos casos procede acusación constitucional porque... Eso no fue lo que respondió, doctor. Usted dijo que se le podía investigar, pero no acusar. No tiene lógica que usted me diga que se refería a esos casos cuando esos casos sí ameritan acusación. Usted se refería al caso de Bruno Pacheco. No me estaba refiriendo a eso. Lo que pasa es que, Cristian, es importante... Yo te agradezco nuevamente la pregunta porque es importante entender el contexto de la respuesta. ¿Correcto? Y la respuesta se da en el ámbito de lo que establece nuestro modelo constitucional, porque yo no podría dar una opinión en contra del texto constitucional. Eso es lo que quiero decirte, Cristian. Bueno, ahí finalmente está la entrevista, nosotros la vamos a colgar porque parece que ha desaparecido misteriosamente, pero queda claro que usted no tenía por qué aclarar que solamente se le podía investigar preliminarmente si usted se refería a esos artículos, que no solamente hay investigación preliminar, sino preparatoria y acusación, hasta medidas restrictivas. Un poco raro, pero bueno. En ningún momento se habló de eso tampoco. El otro tema, usted habla finalmente de los hechos. Entonces yo le quiero hacer la pregunta. Usted dice y defiende, con vehemencia. No hay nada, todas son ahorita dichos respecto del presidente Castillo. Déjeme hacerle solamente una pregunta. También son solamente dichos respecto de Juan Silva y Bruno Pacheco.
¿O ahí sí cree que hay hechos que a ellos los señalan como posibles delincuentes? Yo creo que es importante que la defensa del señor Pacheco y la defensa del señor Silva digan si sobre ellos hay dichos o hay hechos. Pero yo soy abogado del presidente y como abogado del presidente te digo, contra el presidente solo hay dichos. Dichos de dichos, no hechos. Pero, afirmaciones, no pruebas, no corroboraciones. Pero la pregunta, no la pregunta sería si es que ahora con Bruno Pacheco detenido, con la posibilidad de que Silva se entregue, ¿usted siente que efectivamente esos dichos podrían ser, como usted mencionó al iniciar la entrevista, concatenados, esos dichos con hechos y de varias personas podrían efectivamente convertirse en pruebas contra el presidente Castillo? Y te respondo con la jurisprudencia de la Corte Suprema. El doctor San Martín ha sido autor de unas casaciones en donde ha dicho que no existen en el Perú las corroboraciones cruzadas. O sea que no puedes concatenar lo que dice, por ejemplo, Carelín con lo que dice Pacheco o con lo que dice Samir. ¿Por qué? Porque no existen corroboraciones cruzadas. Voy a utilizar un ejemplo del propio abogado hoy del señor Pacheco y la señora Carelín. El doctor Nakazaki dice que 2 tuberculosos no hacen una persona sana. ¿Y qué cosa quiere decir con eso? Lo que quiere decir es que 2 testimonios débiles, o 3, o 4, o 10, no hacen uno fuerte. ¿Por qué? Porque las declaraciones de los aspirantes a colaboradores eficaces son sospechosas. ¿Por qué? Porque viene de la palabra de un delincuente. ¿Por qué? Porque buscan un interés o beneficio. Y por eso es que en el mundo, y no solo en el Perú, la delación premiada, si no está con corroboración o confirmación, no vale nada. Por ejemplo, los 100.000 soles que dice Samir Villaverde es un dicho. ¿Le parece que ya se ha corroborado con hechos? No, me parece que no. Señor Samir Villaverde decía, yo le entregué, el señor Silva me dijo que ese dinero hay un era audio donde finalmente dicen, tranquilo, doctor, no estoy hablando de Pedro Castillo, estoy hablando de Juan Silva. ¿Se corrobora que Juan Silva recibió una coima de Samir Villaverde? Habría que determinarse, no hay pericia para establecer su voz. Su abogado ha reclamado pericia. Me gusta que me argumente eso, ¿no? Que es un argumento claramente, ¿no? Digamos, de abogado, falta la pericia. No, es un proceso. Poquito, claro. Una prueba, ya viene la pericia finalmente, ¿no? Pero, digamos, esa es una prueba indiciaria. Bueno, es un elemento y tendrá que definirse. Pero haría mal, yo sería irresponsable de decirte sí, acepto. Claro. Iván Meini, ¿no? Ex procurador anticorrupción, una entrevista interesante del Comercio. Le pregunta Ricardo León, ¿hay ahora mismo pruebas contundentes que lo demuestren? Habla justamente sobre actos de corrupción. Y obviamente la hipótesis de la Fiscalía es que Castillo encabeza esta organización. Y él responde, la defensa de Pedro Castillo, usted, y él mismo sostienen que no hay prueba directa que lo vincule a un acto de corrupción en el sentido jurídico, lo que la prueba base es generar convicción en el juzgador. Una prueba directa puede ser un Vladivideo. Es probable que algo así no existe en este caso, y aquí entro al tema. Pero eso no significa que, en ausencia de una prueba directa, no puedan existir indicios razonables que generen una sospecha fundada sobre la vinculación del presidente y de algunas personas de su entorno con actos ilícitos. Es lo que la ley y la doctrina llaman prueba indiciaria. En muchísimos procesos penales, los jueces tienen convicción de la culpabilidad de un procesado a través de las pruebas de indicios. Usted compartirá esa posición con el doctor Meini. Pero junto a lo que dice el doctor Meini, también puedo decir, y lo conoce el doctor Meini, lo conoces también, Cristian, que el proceso penal acusatorio nuevo, que está con el decreto legislativo 957, incorpora nuevos tipos de procesos. Por ejemplo, el inmediato. Por ejemplo, la acusación directa. Si el caso estaría tan claro, para que lo sepa la audiencia, entonces ya hubieran acusaciones directas. Saltamos de las diligencias preliminares, nos ahorramos el trámite de la investigación formalizada y vamos a una acusación directa, porque claro, contra el entorno del presidente ya hay pruebas. O vamos al proceso inmediato y vamos directo a juicio. No, pero no se apure, no hay que si dicen que supuestamente hay tantas pruebas, vamos a eso. ¿Por qué no se va? Porque la Fiscalía sabe que está con elementos que aún son débiles, que son incipientes, que son iniciales. Solamente con esta pregunta termino. Hay un largo proceso todavía por confirmar. Hace 2 meses teníamos la misma cantidad de pruebas indiciarias o cada vez hay más. Séame honesto, por favor. Pero cada vez hay más. Finalmente son pruebas débiles porque son espurias, porque pero vienen cada vez hay más, de palabras. ¿Cada vez hay más pruebas indiciarias? Sí, pero en el proceso no importa que haya más. Lo que importa... Hay que valorarlas al final. Yo le dije a Fernando y te lo digo. Hay que valorarlas. Pero las pruebas indiciarias también se valoran. No se trata de pueden ser causales de sentencia. Prueba indiciaria. Se pueden valorar, por supuesto. Y pueden finalmente definir que un juzgador declare una sentencia de culpabilidad. Pero en el mundo de las posibilidades todo es posible. Como puede definirse que no, que los absuelvan. Correcto. Siempre un placer, Benji Espinosa. Gracias, Cristian. Un placer. Vamos a la pausa y regresamos. No se muevan.
para tratar de mostrar una realidad que en verdad, pues, nada más alejado de ella. Este fue el caso de, sobre todo, la parte económica que mencionó en su discurso el presidente de la República, Pedro Castillo. Obviamente, no soy yo, es un economista, Paola del Carpio, de Redes, que es la red de estudio de desarrollo, quien estuvo con nosotros el día jueves en la cobertura, pero que también ha desarrollado en su cuenta de Twitter y finalmente ha linkeado también con algunos informes que desmenuzan y desnudan, repito, no las mentiras, sino justamente la mala fe, hay que decirlo, del presidente Castillo, utilizando ciertos datos, pero tratando de mostrarte un árbol y que uno no pueda ver finalmente todo el bosque. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Castillo y luego finalmente este análisis que hace Paola del Carpio, en este caso sobre el crecimiento económico. Va. Hemos crecido en 3.5% como lo señala el BCR. Y a pesar de la pandemia, estamos también por encima del promedio de la región. Igualmente, entre los países emergentes, también superamos la proyección del 2.5% del crecimiento económico para el año 2022. Eso no se comunica. Así como... En fin, pero es que la victimización, pero bueno, vamos a centrarnos en los datos. Ya, Cristian, deja de hablar, por favor. A ver, el crecimiento económico, y también fue un error de Sigrid Bazán. Aquí sí ya no sé si con mala fe o con plena ignorancia, supina ignorancia, pero bueno, 13.5 fue obviamente el rebote de los que nos generó el 2020, cuando toda la economía se frenó, se cerró por el tema de la pandemia. Así que obviamente íbamos a rebotar hasta 13.5, Colombia rebotó a 10.7, 10.4, pero la razón por la que rebotaron menos fue porque ellos no dejaron de crecer tanto como sí dejó de crecer el Perú por la, digamos, pobrísima capacidad del gobierno de Vizcarra, luego Merino y luego Sagasti de lidiar finalmente en la parte económica respecto de la pandemia. Pero claro, en la proyección del 2022... 2.8, y él dice, vamos a superar el 2.5, sí, también vas a superar el 2.7, pero lo que no dice, aquí lo dice, ¿no? Paola del Carpio, es que nosotros teníamos un pronóstico de crecimiento del 3% para el 2022, pero obviamente, debido al ruido político, a la incapacidad de este gobierno, las acusaciones de corrupción y sobre todo, ojo al piojo, hay un tema que es fundamental. Muchos pensaron, ingenuamente creo yo, que el presidente Castillo, justamente no por haber conectado con el interior del país, ahí donde están los proyectos mineros, iba a tener la capacidad de llegar a un acuerdo, conversar y convencer. Pero finalmente fue todo lo contrario, sobre todo con Mirta Vázquez, que con un discurso antiminero frenó lo que pudo haber sido el crecimiento económico que este número lo haga tirar para arriba. Mire cuánto va a crecer Argentina. Argentina, señores, que Argentina está hasta las patas ahora con Fernández. 6.3 Colombia. Nosotros teníamos 3% pronóstico y vamos a crecer 2.8%. Esto sería mucho más si hubiésemos aprovechado el tema del precio del cobre, que es cierto, ha caído ya en un 25%, pero seguramente se va a recuperar. Escuchaba en una entrevista el día de ayer, creo que era Víctor Gobi, decía dos cosas cuando hay precios tan altos del metal. Uno, que obviamente vas a producir más. La gente va a querer producir más porque va a querer agarrar el pico del precio y sobre todo vas a impulsar o vas a incentivar a que hayan nuevos proyectos. Nada de eso. Conclusión, no hay ningún proyecto minero a la vista y nos vamos 0.2% a la baja de lo que nos habían pronosticado. ¿Qué más dijo el presidente Castillo sobre sobre la pobreza? Escuchemos. El reciente reporte de pobreza del INEI indica que hemos disminuido y se encuentran, y hoy el día de hoy contamos con 1.260.000 ciudadanos que son menos pobres. Y también han salido de la extrema pobreza 309.000 peruanos y peruanas. ¿Acaso tener menos pobres no es bueno para el país? Mala leche, ¿no? Mala leche. En fin. A ver, de cada 100 peruanos hay que, finalmente, ¿no? Porque son distintos niveles de pobreza. Es justamente el discurso de la izquierda. Porque, claro, es cierto, yo comparto algunas críticas a esta lectura que se da únicamente del crecimiento económico y, finalmente, el umbral de pobreza. Habían anteriormente que era subsistir con menos de $1 al día.
Eso habría que finalmente cambiarlo, pero justamente eso que mucha izquierda utilizaba para cuestionar el modelo de crecimiento, el modelo liberal, etcétera, etcétera, el propio presidente Castillo lo utiliza para maquillar la realidad de muchos ciudadanos en el Perú. ¿Por qué? Porque 39 de cada 100 peruanos no son pobres, pero sí vulnerables. Esa vulnerabilidad los podría llevar en un tris a finalmente pasar a la pobreza. 35 de cada 100 peruanos no son pobres, pero sí vulnerables. Perdón, estos no son pobres ni vulnerables. ¿Ok? O sea, este estaría ok. Pero 35 no son pobres, pero sí vulnerables. Podrían pasar a la pobreza en un tris. 22 de cada 100 peruanos están en condición de pobreza. Y 4 de cada 100 peruanos están en condición de pobreza extrema. Por lo menos un poquito de sinceridad y transparencia para haber explicado este tema. La situación real es que no estamos mejor que antes, estamos peor. No solamente en la realidad, sino en las expectativas de la mayoría de peruanos. ¿Qué más dijo el presidente de la República? Los grandes cobros a grandes empresas. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Pedro Castillo? Que hemos recuperado las deudas tributarias de gobiernos anteriores que ellos no quisieron cobrarla a las empresas privadas por más de 5.400 millones de soles. Ah, cañón. Perfecto. No, ha cobrado, ha recibido más plata. Tendría que decir también que, claro, el presupuesto público ha aumentado también justamente por esto que decía, porque han tenido ingresos extraordinarios, repito, producto del precio de cobre. Las mineras han ganado buena plata y obviamente han tributado y han aumentado, ¿no?, la caja del gobierno. Pero aquí viene nuevamente el tema, porque la plata entra y luego finalmente cómo se gasta. Ni siquiera voy a hablar de un gasto eficiente, ni siquiera voy a hablar del tema de la corrupción, ni siquiera voy a hablar de cuándo finalmente te lo tiras en obras que no sirven para nada y cuándo efectivamente haces inversión productiva, ¿ok? Solamente vamos a hablar de qué es lo que ha gastado, es decir, si es que ha utilizado la plata el gobierno central, es decir, el presidente Pedro Castillo y sus ministros. Y miren acá, en el 2021 se gastó 2.706 millones los gobiernos regionales. En el 2022, 3.019, los gobiernos regionales han aumentado el uso del dinero en 11.5%. Gobiernos locales, municipios, 5.964 en el 2021 gastaron, 6.468 en el 2022. Mejoró el gasto del dinero, la utilización de los recursos en 8.4%. El gobierno central, Pedro Castillo Terrones y compañía, en el 2021 se invirtió o se gastó, como se quiera, se utilizó 7.184 millones. En el 2022, 6.214. Ha caído 13.5%. Es decir, se llena la boca, pero ni siquiera dice que este gobierno es completamente incapaz de gastar ese dinero. Repito, ni siquiera voy a hablar en inversión, en gasto corriente, etcétera. Simplemente de tener el dinero y utilizarlo sabiendo todas las carencias que tienen los ciudadanos peruanos al día de hoy. Inflación, todavía saliendo de una pandemia, etcétera. El último tema, porque se habló también de los fertilizantes, ¿no? Se habló de los fertilizantes el 28 de julio. Ya estamos tarde, pero dijo que finalmente sí iba a entregar los fertilizantes. La urea, hay otros tipos también de fertilizantes sintéticos, pero aquí se menciona siempre más que todo la urea. ¿Qué fue lo que dijo el presidente Castillo? A ver. Hemos tomado las medidas pertinentes. La compra e importación de fertilizantes, que concluirá a fines de julio, garantiza el abastecimiento de los agricultores con precios subsidiados. Estos fertilizantes llegarán en el mes de agosto. En tal razón, afirmo que mi gobierno sí cumple y garantiza la campaña agrícola 2022-2023. Ya, mentira, ¿no? Lo que dijo finalmente el presidente Castillo era una mentira, porque él sabía, no debió decirlo, si es que sabía que eso todavía está por verse. ¿Y por qué digo que estaba por verse? Porque a pocos días de su mensaje a la nación ya tuvo que confirmar, por lo menos lo hizo, ¿no?, a través de su cuenta de Twitter. A César lo que es el César, ¿ah? Por lo menos lo dijo. A fin de garantizar ya para pedir a Barco, a los agricultores, he dispuesto a extender el plazo hasta el 31 de octubre para que Midagri, a través de Agro Rural Perú, compre los fertilizantes por más de 348 millones de soles. Seguimos
¿seguimos qué? Seguimos fregando a los ciudadanos, seguimos finalmente sin cumplir lo que habíamos prometido. Ya es tarde, pues ahora será mucho más tarde. Para irnos, no te vayas, por favor. Una nota con amor y humor. Primero quiero invocar a Aníbal Torres. Quiero invitarlo al programa. No sé qué decir, ¿no? José, no sé qué, creo que hay que mencionar las frases, las palabras mágicas para invocar al señor Aníbal Torres y que nos llame o que venga al programa. Me hace acordar a Melesio Martínez, lo llaman, lo invocan. En fin, esta no sé si es para reír o para llorar. Modesto Montoya, científico. Yo tengo que creer que el señor, si es científico, lo ha dicho con mala fe. Ha querido engañar a todo el Perú. 10 segundos, rapidito. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Hechos! Parece Benji. Perú ahora está entre los países con menos muertes semanales por COVID-19. En América Latina, el tercero con más vacunados. Quédate con la primera oración. Perú ahora está entre los países con menos muertes semanales por COVID-19. ¿Qué es lo que entrega? ¿Cuál es la información que da para, de alguna manera, probar lo dicho? Our Working... No veo bien acá. Bueno, dice, creo que es Our Working Data, ¿no? Una cosa así, es una página web que me acuerdo que la revisaba y tengo el link en mi computadora porque te daba información respecto del COVID. Y claro, de los tonos más altos al tono más bajo va justamente reduciéndose la cantidad, pero este colorcito no es porque sea el más bajo, es porque no hay data. Es decir, esos países no han entregado ningún tipo de información o en todo caso esa página web no la tenía. Así que miren el nivel de engaño, ¿no? de mentira del señor Modesto Montoya. La verdad, un papelón, pero a los cuales nos tienen acostumbrados. Nos vemos el próximo domingo. Se queda con Latina Deportes. Chao, chao.